Hay un anime el cual yo no he hablado mucho en este humilde canal de YouTube. Solo lo veía y hacía screenshots y hablaba de él en mis páginas de redes sociales, pero no, esta es la primera vez que voy a hablar de ella aquí en este canal de YouTube. Y es el anime de My Master Has No Tail. Un anime que he visto los días viernes y hoy, viernes 23 de diciembre del año 2022, se emitió el último episodio, el 13, de My Master Has No Tail. Es un anime que se ubica en el año 1920, en plena época en la cual Japón estaba ya adecuándose a lo que era el siglo XX. Ya las ciudades están comenzando a florecer con luces eléctricas, con autos y toda la cosa, pero en este mundo existen seres mágicos, los yokai, aquellos animales míticos con poderes mágicos. Y nuestra protagonista en esta historia es Mameda, una tanuki, una especie de mapache japonesa, la cual vive junto a su manada en una isla remota. Ella le gusta practicar sus artes ilusorios, pero el abuelo que dirige todo ese lugar le dice que no lo haga porque ya es innecesario, porque en esta época los humanos ya no se dejan engañar como antes, pero ella no quiere que el arte que ha perdurado en su especie durante miles de años se pierda, por lo cual ella le pide poder viajar a, no recuerdo, creo que era Osaka, en vez de Tokio. Y en este lugar ella hace toda clase de bromas ilusorias como lo haría una tanuki. Se hace pasar por una humana, intenta comprar cosas con billetes falsos, pero la gente en esta época actual ya no se deja engañar tan fácilmente, lo cual la terminan persiguiendo y ya quieren cortarle su cola de tanuki. Este anime es bastante divertido, porque verán, nuestra linda tanuki, Mameda, se encuentra junto con otra chica que tampoco es humana y que también es capaz de transformarse. Y esa era Bunko, una Rakugoka. ¿Qué es una Rakugoka? Es como una especie de cuentacuentos, una comediante que cuenta historias antiguas, metiéndole su humor. Bunko es una kitsune, una zorrita de 700 años, pero que por algún motivo se hace pasar por una humana en Osaka, siendo una Rakugoka, una cuentacuentos de comedia. Ella atrae a mucha gente a su show. Es bastante popular. Parece que ella tiene la habilidad de hacer sentir a las personas lo que ella quiere solo por sus historias, sin la necesidad de hacerlos caer bajo sus ilusiones. Mámeda, al sentir que no podía pertenecer al mundo contemporáneo con sus artes ilusorias, intenta pedirle a Bunko que le permita ser su aprendiz, quien al principio Bunko, quien tiene su carácter bastante fuerte, no le deja, pero Mámeda, como es bastante insistente y terca como una mula, logra que Bunko la acepte como su aprendiz. Y la aventura aquí en My Master Has No Tail, o como dice su título en japonés, Uchi no Shisho wa Shippo Ganai, es las aventuras de nuestra linda Tanuki, Mameda, y su maestra, la Kitsune Bunko, quienes se harán pasar por humanas en el mundo humano. Esto es bastante interesante porque este género de animes son aquellos que se realizan en una época antigua japonesa y que tiene tanto contexto histórico que una cosa curiosa es que si tú no estás tan familiarizado o con tu mente lo suficientemente abierta, esta clase de historias pueden ser bastante densas para ti. Solo para que yo les dé un ejemplo. Cuando yo era niño, en las televisoras de mi país pasaban el anime de Samurai X, Rurouni Kenshin, su título original. Cuando yo veía ese anime, me aburría bastante. No era divertido, porque era gente vestida de una forma extraña y formal, haciendo cosas bastante formales. Yo sé que había escenas de acción, pero por algún extraño motivo había algo, no sé qué, mucho texto, mucha conversación, muchos diálogos, que hacía que me aburriera Rurouni Kenshin. Pero cuando yo crecía me di cuenta de que estos animes eran del tipo histórico.
porque transcurren en un periodo de la historia japonesa específico y con un contexto el cual hace que las cosas se tengan que realizar de cierta forma para que la historia se desarrolle bien, de acuerdo a los acontecimientos de la historia en sí, de esa época. Bueno, pues, cuando yo vi a My Master Has No Tail, lo que me produjo no era ese sentimiento que me produjo Rurouni Kenshin. Porque, bueno, Rurouni Kenshin era un shonen que se realizaba en la restauración Meiji, un periodo bastante serio. Pero My Master Has No Tail combinaba el tiempo contemporáneo, que es los años 1920, que recién las ciudades estaban con luces eléctricas y los primeros autos ya estaban rodando. Me encantó porque meter a una protagonista femenina que ni siquiera es humana, porque Mameda es una tanuki, una mapache japonesa con la habilidad de transformarse y crear ilusiones. Y que su sensei, su maestra, sea una kitsune, una zorrita de 700 años que se hace pasar como una artista reconocida en Osaka. Fue bastante hermoso. Divertido porque Mameda le mete esa comedia que te hace divertir bastante porque, ay Dios, ustedes saben que los protagonistas de shonen de combates son como chicos hiperactivos que hacen tonterías y que la chica que le gusta lo termina golpeando, o tiene puras situaciones en las cuales le pasan puras tragedias, pero que terminan siendo comédicas. Así mismo es Mameda-chan, nuestra linda Tanuki, porque tantas cosas tontas por su ignorancia, por su juguetería, por su inexperiencia, hace que te diviertas bastante con ella y la quieras bastante, pero la quieras proteger. En este anime no solo vamos a tener a nuestra linda Tanuki Mameda, o nuestra seria Kitsune Bunko, sino también a otros personajes que estarán allí, porque Bunko no es la única artista Rakugoka que cuenta cuentos de comedia, sino que también va a estar acompañado de diferentes personas que trabajan en el mismo teatro que ella asiste. Vamos a poder ver a otros maestros Rakugoka o vamos a ver a otras aprendices como lo es al principio Mameda. Vamos a ver también los diferentes personajes aquí, como incluso un Yakuza bastante sexy, con una voz tan bien imponente, con esa voz de Goblin Slayer. Vamos a ver toda clase de personajes y algo que me llamó la atención también aquí es que no solo las chicas son bastante lindas, sino que los protagonistas, los personajes masculinos lo hacen tratar de ser también bastante atractivos. Aunque los personajes secundarios son bastante, los dibujan como si fuera una caricatura, bastante cómicos. Eh, Podremos ver el pasado de varios de estos personajes, porque algo curioso de esta historia es que, por alguna extraña razón, Bunko no es, no es alguien eh, bastante tierna o dulce, bastante seria. Le da bastante coscorrones a Mameda. Pero aquí vemos cómo la relación de entre ellas dos se va fortaleciendo más y más, porque Bunko ya está comenzando a apreciar a su aprendiz, porque hay algo en el pasado de Bunko que hace que se sienta medio identificada con Mameda. Solo que Mameda es bastante dulce, cute, mientras que ella es bastante sombría. Porque ella, como recordaremos, es una kitsune de 700 años. Pero ella tiene el apellido de un maestro Rakugoka. Entonces, ¿cómo es que ella tiene el apellido de un maestro Rakugoka? Ella no tenía una kitsune de 700 años, o sea que ella nunca pudo haber crecido. Pero en realidad ella, aunque ustedes no lo crean, es alguien que al principio odiaba y despreciaba a los humanos. Porque algo que nos enseñó este anime es que en el año 1920 en Japón, el país estaba evolucionando, estaba cambiando, estaba transformándose, por lo cual las antiguas creencias culturales japonesas estaban cambiando. Los tiempos cambiaban y la gente también debía cambiar junto con ella, por lo cual una kitsune de 700 años, que en ese entonces eran antes de la modernización y revolución industrial y la apertura del país al resto del mundo, eran apreciadas, deidificadas, adoradas como si fueran dioses, porque recuerden que en Japón existe como 1 millón de dioses, algo por el estilo. Ah, recuerda el anime de Noragami. Por lo cual, ¿cómo fue que una kitsune de 700 años que se vio traicionada por los humanos terminó trabajando como una artista Rakugoka? ¿Cómo ella llegó hasta allí?
¿Por qué no quería ella tener más aprendices y quería que el apellido que ella tiene muera con ella? ¿Por qué? Y es así como en este anime vamos a ver cómo se relacionan y los misterios que esconden eh, estos personajes. Una cosa curiosa es que ellas dos siempre, pero siempre, déjenme mostrarle ahí a las protagonistas. Ahí está, Mameda y Bunko. Mameda, nuestra linda Tanuki que se transforma en una chica. Y Bunko, la maestra. Ellas siempre tienen que mantener sus formas humanas porque no pueden dejarse descubrir por el resto de la humanidad. Porque una regla que le dijo Bunko a Mameda es que si alguien te descubre tu verdadera forma como una yokai, estás expulsado y ya no podrás trabajar aquí. Porque obviamente, si descubren que existen los yokai, aunque al principio la gente sí vio que había una tanuki que estafaba gente, me parece curioso. Al principio del anime sigue habiendo, hay personas que siguen creyendo en cosas sobrenaturales y ven que son reales. Pero eso, tienen que hacerse pasar todo el tiempo como seres humanos. En este anime no solo veremos a estos yokai o a los humanos, también incluso veremos a una diosa del trueno que aparece también por ahí de vez en cuando. Y, bueno, en realidad son diferentes aspectos que son bastante interesantes. Mira, miren, ahí están nuestras protagonistas. Miren, ahí están nuestras lindas protagonistas, Mameda y Bunko. Aquí dice Maki, los sucesos en My Master Has No Tail se dan de manera más natural y entretenida, y las historias que se cuentan son perfectamente explicadas. Tiene una marcada tendencia a ser un anime dirigido a un público extranjero. Oh, eso porque los cuentos explican, lo cual está genial para adentrarse. Ah, es verdad, eso es otro aspecto que yo no les había contado, y es que, como sabrán, los Rakugoka cuentan cuentos y comedia. Cuenta cuentos. Pero estos cuentos son tan japoneses, tan de nicho para su cultura que irónicamente el mayor fuerte de este anime puede ser también su mayor debilidad. Porque tú al estar escuchando historias japonesas clásicas, antiguas y con bastante jerga y chistes que solo un japonés podría entender, es que de forma irónica medio te podría estar rechazando un poquito y como que lo que menos te va a gustar de la serie serán irónicamente las sesiones de Rakugoka, las historias Rakugoka. Es tan así que al final de cada episodio hay una sección en la cual los personajes te cuentan de qué trata la historia que ellos relataron. O sea, aquí está, por ejemplo, en la explicación final de la historia. Casi en cada episodio vas a ver una historia. Y al final de cada episodio te la van a contar y explicar de qué mismo trata. A mí no me llamó tanto la atención las historias porque obviamente hay rayos. Como cuando yo era niño, que las historias, las cosas, los animes históricos como Samurai X me aburrían un montón, porque era un niño. Pero aquí de grande me encanta la comedia y toda la cosa, pero cuando me cuentan las historias Rakugoka, como que es lo que menos me llama la atención. Pero si tú eres una persona que no solo te gustan las monas chinas, sino que realmente te encanta la cultura japonesa per se, sin monitas chinas que dicen, llámate Kudasai, ya. No, sino que realmente te gusta la cultura japonesa. Entonces supongo que las sesiones que te cuentan las historias en el Rakugoka te van a encantar. Van a ser una delicia. De eso no cabe la menor duda. Ah, vaya, soy demasiado taco. Pero en fin, ver cómo la relación de Mame y Bunko se fortalece, ver esos acontecimientos en los años 1920, ver cómo las épocas cambian, ver todos esos aspectos sobrenaturales Yoka y la relación sobre todo de las protagonistas es algo precioso y que te va a encantar. En serio, es bastante hermoso este anime de My Master Has No Tail. O como dice su título en japonés, Uchino Shisho ga Shinpo Ganai. O sea, mi maestra no tiene cola. Así que, damas y caballeros, si eres una persona que te encanta no solo los animes históricos y sobrenaturales y de comedia, sino también los aspectos históricos y culturales japoneses, entonces mi recomendación en definitiva es verte My Master Has No Tail, Uchino Shisho wa Shippo Ganai. Es mi recomendación.
Muchas gracias por ver este video. Nos vemos.